Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Castillo. Me encuentro en, en la maestría de Derecho Constitucional y Legislación Colombiana de la Universidad de Manizales. El título que elegí para mi proyecto de investigación es La expansión del sujeto de derecho en Colombia, evolución del libre desarrollo de la personalidad frente a las identidades y colectividades emergentes. Bueno. Quiero hablar un poco de este tema primero. El tema que elegí, pues todos sabemos que el artículo 16 de la Constitución colombiana establece que todos los colombianos tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero yo quise basarme eso no solamente en ese simple desarrollo del desarrollo de la personalidad, que es todo el derecho que nos permite a nosotros desarrollarnos como seres humanos, sino quería enfocarme más en el tema de la identidad de sexo, ¿sí? O de las identidades, ¿sí? Em, ¿Por qué el enfoque en este tema? Porque ha sido muy controversial en Colombia y mi interés no solamente nació solamente por decir, bueno, busquemos un tema controversial, sino cómo ha sido el desarrollo constitucional que tenemos sobre este derecho, ¿sí? Desde salirnos un poco de lo tradicional que era hombre y mujer, sino también extendernos un poco más a los nuevos grupos que tenemos ahora, como son los grupos LGTBIQ+, o por ejemplo lo que está dando ahorita como mucho de qué hablar en Colombia, que es el tema de los Terian, que no es algo nuevo, pero digamos que en Colombia viene como apenas en el auge, pues, o por lo menos se hizo más conocido. Em, bueno, la premisa, sí, viene siendo el artículo 16, sí, el problema es el artículo 16 de la Constitución Política que establece el libre desarrollo de la personalidad, pero digamos que ya no tenemos que llevarnos a ese artículo 16 como un escudo para la autonomía privada clásica, que es lo que hablamos hombre-mujer, y se convirtió como en un epicentro de una nueva ontología jurídica. ¿Por qué? Porque digamos que anteriormente, esa era la constitución de la familia, solamente así puede existir la familia, aunque pues todavía digamos que tenemos mucho por hablar de este tema o mucho por desarrollar en este tema aquí en Colombia. em, este libre desarrollo de la personalidad ya no solamente se basa en esto, sino que, como lo he explicado en anteriores ocasiones, ya hay nuevos grupos y nuevas identificaciones de personas. ¿Sí? Ahí está el vacío. Existe una brecha de indeterminación normativa frente a frente a las colectividades que no encajan en los moldes tradicionales, como los grupos LGTBIQ+, disrupción y fenómenos TEI. Dilema. Se requiere identificar los criterios de ponderación para integrar estas realidades sin fracturar el orden público o los derechos ajenos. ¿Por qué también utilicé o quise pensar en este tema? Y es porque, sí, claro, también tenemos, así como estos grupos quieren determinar, bueno, cómo hacemos nosotros para que la ley nos reconozca, también me gustaría plantear el tema de hasta qué punto ellos tienen derechos, hasta qué punto las personas que no comparten este tipo de entidades, pues también tienen sus derechos, o sea, digamos que hasta dónde llegan los límites para cada quien. Y por eso pues hablo de no fracturar el orden público. Mm, Justificación, actualización de la dogmática. La superación del pasado es imperativo que el concepto de persona en Colombia no se quede anclado a una visión decimonónicas, que digamos lo que en otras palabras más comunes es como tenemos que cambiar el concepto de persona y no solamente pensarlo como ser humano, hombre-mujer, reproducción, que la familia se constituye hombre-mujer, sino como algo más amplio, ¿sí? Porque ya tenemos familias del mismo sexo y ya pues tenemos también personas que digamos que no encajan en ninguna de esas y son los no binarios, ¿sí? Entre otras, muchas otras corrientes. Em, y pues el aporte de la maestría es la posición de una investigación pionera que ofrece herramientas prácticas
para que jueces y legisladores en un estado pluralista, pero pues también considero yo que es como que se haga el cambio de mentalidad en los colombianos y se haga como esa apertura. El marco teórico y conceptual. em, Aplicar las teorías de Robert Alexis para entender que el libre desarrollo como un principio flexible, es decir, no lo podemos encajar tan fácilmente, sino que esa flexibilidad cambiando como cambiamos nosotros como ser humano, como pasan los años, porque pues, así funcionan muchos de los derechos en Colombia y en el mundo, ¿sí? Cláusulas residuales, todo lo que no está expresamente prohibido bajo una razón imperativa se presume permitido, ¿sí? Y ahí está pues como mi derecho a elegir si quiero esto, quiero aquello, si quiero identificarme como esto, quiero identificarme como aquello. Identidad autopercibidas, primacía de la vivencia interna sobre el sexo asignado y poshumanismo jurídico, revisión de la antropocentrismo para tutelar fronteras biológicas clásicas. Evolución y jurisprudenciales. Aunque hay más, pues voy a hacer un pequeño resumen como algunas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, sentencias como, por ejemplo, la sentencia C-221, ¿sí? De 1924, que fue como que es muy importante porque digamos que habló de la dosis personal, algo que no se tocaba en Colombia, algo que era como muy nuevo y permitió pues como que a la corte hablar de este tema. Vemos que es bastante interesante la sentencia. Tenemos la C-481 del 98 que protegió a los docentes frente a la discriminación por orientación sexual. También tenemos la T-565-2013, fue un hito contra los manuales de convivencia de los colegios, ¿sí? Y que en el cual pues como que no se puede obligar al estudiante a llevar el cabello de cierta forma, prohibir las presiones estéticas, bueno. Tenemos la T-033 de 2002, de 2022, perdón, que reconoce oficialmente la identidad no binario. Eso es muy importante, ¿sí? Para las personas que como que no encajan entre hombre y mujer. La T280 de 2025 que digamos que está ahí como una vanguardia, no está muy nueva, pues digámoslo así, consolida la identidad dinámica. Dice que lo que tú percibas de ti mismo, tu autopercepción debe prevalecer sobre los registros biológicos tradicionales. Bueno, em, y la metodología, ¿sí? Digamos que hay un enfoque cualitativo, no se busca estadística, sino profundidad analítica de la norma frente a la realidad humana, tipo de estudio el dogmático jurídico, centrado en el análisis de la fuente de la Corte Constitucional y el método es analítico sintético con aplicación de la técnica de ponderación de principios. Bueno, espero que haya estado bien. Muchísimas gracias.